Mister, ¿cómo estáis? Después del Salón del Francisco de la Era, tú, el grupo técnico, los jugadores, ¿cómo estáis de ánimo? Ahora bien, evidentemente, fue un principio de semana en el que estábamos tristes porque creo que tuvimos un rendimiento durante el fin de semana en el derbi que no es acorde ni a lo que veníamos haciendo ni a lo que pretendíamos y cuando pierdes tienes que estar dolido, tienes que asumir que has hecho las cosas mal, pero evidentemente en el fútbol donde hay revancha cada 7 días el luto no puede durar más de lo que es el día de compensación o el día de recuperación, y ahora ya desde hace días centrados en cómo mostrar nuestra versión más competitiva para el partido que tenemos ahora, que es un partido difícil, y a su vez para volver a ser ese Mérida que venimos siendo desde el día 1, desde que yo estoy aquí, desde que el club tiene esta idea y este proyecto, y que creo que no fuimos el día del Cacereño. ¿Tú qué les has dicho? ¿Cómo es Fran Beltrán en estas situaciones? ¿Es Manu durante la semana? ¿Se acerca todavía más y lidera más al grupo? ¿Cómo eres? Bueno, no creo que... Al final, cuando trabajas con y para seres humanos, no se puede tener una receta única. Al final, cada jugador responde mejor a ciertas maneras. Hay quien tiene que ser más apretado, hay quien tiene que recibir más cariño. Pero lo primero es que yo soy muy autocrítico, es decir, cuando las cosas no suceden de la manera que yo pretendo, de la manera que yo buscaba, lo primero es mirar hacia adentro, es pensar qué he hecho yo mal, entiendo que hice cosas mal para que el equipo no jugara de la mejor manera en el partido, y luego evidentemente todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque en un partido en el que creo que no fuimos nosotros y en el que no estuvimos bien, creo que aún así no era un partido para perder, y no puedes conceder 2 acciones de balón parado, no puedes encajar un gol en el minuto 82, entonces también todos tenemos que mirar para adentro para ser mejores, para hacer las cosas mejor. Nosotros dentro del grupo internamente somos muy honestos a la hora de valorar qué cuestiones nos impiden competir de la manera en la que nosotros queremos competir, pero a su vez en naturalidad, entrenamiento, seguir corrigiendo, seguir potenciando cosas, y a nivel mental también ser conscientes de que tenemos no solo un objetivo, sino una manera de llegar a ese objetivo, y el fin de semana pasado no lo vimos. ¿Están todos disponibles? Jacobo no está disponible y Corral creo que va a estar disponible. Son las únicas 2 situaciones así un poquito que están más en el aire. En el caso de Corral yo creo que va a llegar, y en el caso de Jacobo no va a llegar. Víctor muscularmente no ha estado al 100%, con lo cual se le ha ido cuidando, y se le ha ido cuidando teniendo en cuenta que ha de estar en el partido. Son 2 cuestiones musculares en este caso. Hablábamos la semana pasada que ante el Celta B no se hizo un mal partido, y sin embargo cambiaste cosas para el derbi. Después del partido del derbi, que te gustaron menos cosas que haya... Seguro que cambiamos algo. A mí no me gustó el equipo el otro día. A mí el otro día no me gustó. Creo que el día del Tenerife mostramos qué equipo queremos ser, siendo seguramente el partido como visitante más difícil que vas a tener en toda la temporada contra el mejor equipo de la categoría, y no nos dio, pero creo que vimos un Mérida reconocible. El día del Celta creo que hicimos muchas cosas bien, y que fuimos un equipo valiente, y que fuimos un equipo atractivo, y que fuimos un equipo divertido, y que fuimos un equipo con un defecto bastante evidente en transición defensiva, en situaciones en las que nos pudieron correr y en situaciones donde no podíamos ser activos en la presión y defendíamos en bloque bajo. Creo que hubo cosas, tanto a nivel competitivo como en una fase muy determinada donde no estuvimos bien contra el Celta. Era ajustar eso, pero en ningún caso era que esas 2 derrotas generaran dudas de cara al siguiente partido. Y el día del Cacereño para mí no jugamos con la personalidad que nosotros tenemos que jugar, nos quedamos a medio camino de todo. Entonces tenemos que buscar cosas. No creo que sea una cuestión de señalar jugadores, ni pienso que el equipo estuviera mal porque jugó este en vez de este o al revés. Creo que es una cuestión nuestra, una cuestión colectiva, pero vamos, sin tener completamente cerrado el 11, estoy seguro de que va a haber cambios. Aparte de nombre, también por idea y otras cosas, ¿o? Sí, puede haber.
En ese sentido sí que nos tenemos que mover con la tranquilidad, es decir, para mí el partido del otro día fue el peor partido de los que llevamos desde que, en este caso, desde que comenzó mi etapa aquí, que es desde que puedo hablar, incluyendo todos los partidos de pretemporada, porque no fuimos nosotros. Entonces, llevamos muy pocas jornadas, aunque no lo parezca. Yo siempre pongo, porque hay ejemplos en esta categoría, porque hay ejemplos en todas las categorías. Creo que el Elche está invicto ahora en primera división y no ganaba un partido en pretemporada. El año pasado, cuando se llevaban 15 puntos jugados en segunda división, creo que llevaba 3 puntos, y había equipos como el Racing de Santander que ya estaban despuntando en la liga. Es decir, es una parte del proceso que tenemos que pasar y en la que hay partidos que la manera en la que queremos jugar y la manera o la dirección que tomamos para crecer nos puede penalizar, como el día del Celta de Vigo, pero el otro día no estuvimos como tenemos que estar. Ahora, ¿significa eso que yo vaya a cambiar en exceso? No, yo evidentemente mi obligación es corregir ciertas cosas, matizar ciertas cosas, ver en qué cuestiones estamos fallando, pero trabajar también para las cosas que hacemos, hacerlas mejor. No es siempre como jugando de esta manera no hemos sacado un resultado, tenemos que hacer lo opuesto. De hecho, seguramente el día del Cacereño veníamos de un partido que nos dio tanto miedo, a lo mejor fruto de los goles que habíamos encajado, desorganizarnos o desnudarnos demasiado, y eso hizo que nos quedáramos a medio camino. Así que ante la duda, un paso más hacia adelante. Sí, yo quería preguntarte, ¿crees que el equipo va a ser capaz de reflejar en este próximo partido, bueno, esos aspectos que hayas intentado reforzar a lo largo de los entrenamientos de esta semana? Estoy convencido, y para mí es lo más importante. Es decir, creo que jugamos contra uno de los tres, hay 3 equipos, ¿no?, de 40 que están invictos en este momento en Primera Federación. Jugamos en un campo duro y jugamos contra un equipo que ha invertido mucho este año para hacer una plantilla con el fin de ascender a Segunda División. Es decir, va a ser un partido difícil seguro. Estoy convencido de que ellos esperarán ganarnos también, y en el resultado puede pasar de todo. Es decir, cuando tú vas a jugar al campo del Zamora contra este Zamora actual, tú puedes ganar, puedes empatar o puedes perder, y eso lo tenemos que asumir. Ahora, como no siempre puedes ganar, como mínimo tú tienes que elegir la manera en la que haces las cosas, y yo quiero ver que mi equipo se parece y es fiel a lo que hemos sido desde que esto empezó hasta el día del Cacereño. Hablando precisamente de eso, revisitado ya el partido del otro día, ¿crees que hay que corregir más cosas futbolísticas o crees que son más cosas mentales, de personalidad y carácter de la plantilla, de los jugadores? A ver, creo que el carácter se va a ir haciendo también, es decir, va a haber una mejora en ese aspecto. Creo que tenemos que ir viviendo las cosas e ir siendo conscientes de lo que nos ocurre. Creo que hay cuestiones en las que tenemos que ser más competitivos. El día del Celta encajamos un gol en el que sacamos una falta lateral a favor cuando están los centrales subiendo. El otro día nuestro peor momento con diferencia en el partido es el tiempo que pasa desde que encajamos el primer gol hasta que hacemos el doble cambio. En ese espacio de tiempo hay 3 córners y está la única ocasión que tienen ellos dentro del área en juego, que es una situación donde volvemos a sacar de banda cuando está Lancho yendo a sacar y el otro central yendo al área, y sacamos sin que ellos lleguen, y hay una situación que ellos tienen una ocasión clara desde el punto de penalti. Entonces, evidentemente hay áreas que tenemos que mejorar, pero yo tampoco quiero pensar exclusivamente en los intangibles. Es decir, hay cosas de juego que nosotros el otro día hicimos francamente mal, y fuimos un equipo que no tuvo con balón la personalidad que estaba teniendo, por ejemplo, que nos metíamos muy pronto a generar una serie de superiores en salida que no eran necesarias, que despoblábamos en ocasiones el centro del campo y hacía que los centrales no tuvieran pases por dentro, que sus mediocentros no tuvieran amenazas. O sea, hubo una serie de cosas que no hicimos del todo bien futbolísticamente y que tenemos que mejorarlas. Y luego, evidentemente, sabemos que el balón parado es absolutamente determinante, que decide muchos resultados independientemente de que el juego sea mejor o peor, y no podemos salir perdedores en la estadística de cuánto nos da y cuánto nos quita. Hablabas antes del Zamora, que ha hecho un presupuesto y una plantilla para intentar optar a ese ascenso. De momento le está costando tanto ganar como meter el gol. En la balanza esa de buen presupuesto con una plantilla y lo que le está costando, ¿qué análisis haces tú del rival? Bueno, yo creo que
que en casa se han mostrado superiores a dos muy buenos equipos. En este caso ganaron 1-0 al Lugo y empataron contra el Celta en un partido en el que creo que el Celta estuvo bien, pero en el que el Zamora fue mejor. Ha sido también un inicio de temporada en el que ellos han ido jugando la Copa Federación, en el que también es una plantilla prácticamente nueva. Es curioso lo que comentas, pues porque es verdad que le está costando hacer gol un equipo que tiene a Slava, que tiene a Carbonet, que tiene a Farrell, que tiene a Quique Márquez, que tiene una serie de jugadores, Loren Burón. Es decir, precisamente creo que por escasez de atacantes no tienen, pero luego las piezas hay que encajarlas, y al final cuando haces ese tipo de plantilla, pues lo que pasa siempre, que parece llevamos 4 jornadas y parece que llevemos 33. Y esto funciona así, porque esa inmediatez yo de verdad que la entiendo, porque pasa aquí, pasa en categorías superiores, pasa en categorías inferiores, pero es pronto. Entonces también ellos tienen que estar en ese proceso en el que tienen que conjuntarlo todo. Nunca sabes cuando juegas, por ejemplo, entre semana la Copa Federación, si es malo porque te limita físicamente de cara a un partido a otro, o si es bueno porque te permite un mayor rodaje en estas fechas y a lo mejor hilar más fino a la hora de seleccionar a los jugadores en cada alineación. Son un equipo con potencial, pero yo lo digo siempre, son un equipo de esta categoría. Que es difícil ganarles, es evidente, porque ahí están los números en este inicio de la temporada, pero que podemos ganarles, tenemos que ir allí, tenemos que ir con la ambición de ganar y con la creencia de que nosotros también somos un buen equipo y de que podemos ganar en cualquier sitio. Te hago la última, han pasado ya 2 o 3 semanas, Rico, ¿cómo estás para tener minutos o todavía tú lo ves que tiene que pasar más pretemporada? Tiene que mejorar, sí. Todavía no está. Y es más, hay jugadores que no están teniendo minutos en este inicio de la temporada y que están haciendo y opositando para tenerlos.